Saludos y bienvenidos al canal. En esta ocasión haremos una comparativa entre extractores para poder seleccionar el que más nos convenga y veremos cómo pequeñas diferencias pueden llegar a ser importantes factores determinantes a la hora de seleccionar una marca o modelo en específico. Actualmente hay una gran variedad de extractores en el mercado con diferentes características y para diferentes necesidades. Es por eso que no cualquier extractor nos ayudará con la ventilación que buscamos, y de igual manera, aunque los componentes sean similares entre marcas, no deberán ser utilizados equivalentes al momento de hacer alguna reparación o mantenimiento al extractor, ya que cualquier diferencia, por muy mínima que sea, modificará los valores de operación del extractor en una manera considerable. En la industria avícola, el referente utilizado para ver los rendimientos y valores de los extractores de las marcas comerciales es el laboratorio de pruebas de la Universidad de Illinois, en Estados Unidos. Esta universidad pública funge como un árbitro imparcial para validar los datos de operación de los extractores que publican los fabricantes. Las pruebas se realizan en el Laboratorio de Sistemas Bioambientales y Estructurales, que pertenece al Departamento de Ingeniería Agrícola y Biológica, por sus siglas en inglés BESS Lab, como se conoce de manera tradicional en la industria. La página de acceso es la siguiente: bess.illinois.edu. Ahí podrás encontrar cientos de pruebas hechas a varios extractores de diferentes marcas e inclusive pruebas de algunas trampas de luz. Pues bien, de ahí tomaremos algunas pruebas realizadas para poder hacer la comparación. La gran mayoría de las pruebas realizadas están hechas en unidades imperiales, ya que es el sistema que se maneja en Estados Unidos, pero a razón de algunos años, la universidad ha ido incluyendo valores en sistema métrico debido al crecimiento y la demanda de los nuevos mercados. La comparación que haremos es ver cómo afecta el uso de una pieza de diferentes características que la original, y para esto usaremos dos extractores de una misma compañía. Esta comparativa te puede ayudar si usas extractores de diferentes compañías. Estos extractores son 99% iguales, la única diferencia es que uno cuenta con una polea ligeramente mayor. Los resultados del extractor solo se encuentran en el sistema imperial, pero nos ayudará a ver la diferencia del rendimiento solo por tener otra polea. Este es el reporte que generan y aquí podemos ver las partes que lo componen. Puedes pausar en cualquier momento y revisar que ambas hojas reportan exactamente las mismas características, como diámetro de aspas, marca, capacidad y modelo del motor eléctrico, el tipo de persiana, el tamaño del cono, el material con el que está fabricado, etc. Lo único diferente que podemos observar se encuentra aquí, en el diámetro de la polea. Un extractor usa una polea AK94 de 9.3 pulgadas o 23.6 milímetros y el otro usa una polea AK99 de 9.8 pulgadas o 24.9 milímetros. Como podrás ver, la diferencia es de 1.3 milímetros, prácticamente es nada, mientras el resto permanece igual. Ahora bien, veamos la tabla de rendimientos de ambos extractores. El reporte se compone de 6 columnas, pero para fines de este ejemplo solo usaremos 3 columnas: la presión estática, el flujo de aire y la eficiencia de CFM por watt. Las columnas de volts, amperes y watts son útiles para saber las capacidades que deberán de tener tus instalaciones eléctricas. Aquí en esta tabla he compilado la información. Como puedes observar, a medida que la presión estática se incrementa, el flujo de aire disminuye al igual que la eficiencia. En el sistema imperial, el flujo se mide en pies cúbicos por minuto o CFM por sus siglas en inglés, y en el sistema métrico es metros cúbicos por hora. Existen varios factores que hacen que la presión estática se incremente en tu caseta: el tamaño de la caseta, la velocidad del aire en la que opera, el tipo de panel evaporativo, el equipo al interior, trampas de luz, etc. Para este ejemplo usaremos el valor de 0.15 pulgadas de columna de agua de presión estática para ver la diferencia. Este valor es el que comúnmente operan las casetas que tienen una velocidad de aire de 3 metros por segundo o 600 pies por minuto. Tomando como referencia el extractor con la polea de menor diámetro, podrás observar que es capaz de mover más aire que la polea con un mayor diámetro. Aunque la diferencia al principio es de un 4%, va aumentando conforme la presión se va incrementando hasta llegar a una diferencia del 26%, por lo que pensarás que este extractor es el que deberás de usar, ya que aún a mayor presión sigue moviendo más aire. Pero antes de hacer eso, veamos la siguiente tabla de eficiencia. Aquí podrás observar que la polea de mayor diámetro es más eficiente en el movimiento de aire, a excepción del último valor en el que la polea chica se vuelve más eficiente. Entonces dirás, mientras no exceda la presión estática que quiero, este extractor será el que voy a utilizar. Pero entra otra variable. Supongamos que queremos obtener una velocidad de 3 metros por segundo en una caseta con dimensiones de 12 metros de ancho por 150 metros de largo y una altura promedio de 2.7 metros. Usando esos mismos datos de extractores, vemos que 9
extractores de polea chica nos darán una velocidad de 3 metros por segundo, mientras que 9 extractores de polea grande nos darán solo 2.8 metros por segundo, muy por debajo de la velocidad que estamos buscando, que es de 3 metros por segundo. Así que tendrías que agregar otro extractor más y obtendrías una velocidad final de 3.1 metros por segundo, más cerca del objetivo buscado. Un extractor más donde técnicamente la diferencia son milímetros de una polea, de un costo que no se compara al costo total de un extractor completo, pero que mejora la eficiencia en el consumo eléctrico. Así que también tendrás que considerar las horas de operación de los extractores para poder calcular su consumo de electricidad y ver que si a corto o largo plazo sea o no la mejor opción. Así que todas estas variables las tendrías que poner en la balanza al momento de elegir un extractor. La selección del extractor se basa principalmente en las dimensiones de tu caseta, la densidad y peso de tus aves, de ahí la velocidad, trampas de luz, equipo al interior, etc. Así que la decisión puede estar basada en algunos casos en el volumen, en otros casos en el consumo eléctrico, en otro los costos de instalación y en otros simplemente en el costo del extractor. Cada productor tiene necesidades diferentes, diferentes estirpes de aves, diferentes localizaciones geográficas o acceso a solo ciertas marcas de equipo, por lo que copiar un complejo no te asegura tener el mismo resultado en tu ventilación. Para cualquier duda puedes poner tus comentarios y seguirnos en las redes sociales. Y si quisieras implementar la ventilación en tu granja o saber que estás seleccionando el equipo correcto, puedes contactarnos y con gusto te ayudaremos. Si tienes algún comentario, déjalo en la parte de abajo. Si te gustaría que hablara de un tema en específico relacionado con tu equipo, granja o caseta, házmelo saber.